noches. La verdad que mientras se habla de cerrar un poco en función de mitigar la pandemia, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué significaría cerrar un poco? ¿Qué se mueve abajo de todo esto? Porque hoy el dólar está planchado, pero la inflación no. Entonces, ¿qué produce esto de un dólar planchado y de una inflación que va, como decían en aquellas épocas, por ascensor? ¿Qué está pasando hoy en la economía argentina? ¿Qué implicaría un no arreglo con el fondo? ¿Qué es lo que mueve hoy la economía en un mundo pandémico, no en una Argentina pandémica? Digo porque muchas veces nosotros los argentinos tenemos esta costumbre de echarle la culpa de todo al gobierno de turno. Por supuesto sin hacernos cargo de nuestra propia conducta, ¿no? Pero eso es al margen. Esta vez, al margen del gobierno de turno, hay una pandemia mundial, hay una economía mundial que tuvo un cimbronazo. ¿Cómo estamos hoy parados ante nuestra propia coyuntura y la coyuntura mundial? Después de los auspicios, lo vamos a escuchar para que nos saque todas estas dudas a un amigo de la casa, a Jorge Ingaramo, para que nos cuente cómo está hoy la economía y bueno, y qué nos depara el futuro. Es una especie de utopía saberlo, pero más o menos cuáles serían los caminos. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Jorge, decía recién en la introducción un poco, la verdad que el mundo se dio vueltas pata para arriba con la pandemia y las economías mundiales sufrieron un cimbronazo tan grande. ¿Cómo estamos parados hoy los argentinos ante esta situación? Bueno, la economía argentina se ha estado moviendo, está mucho mejor, se ha reactivado notablemente el ingreso de divisas, el campo le está saliendo mejor de lo que esperaba la cosecha, se han patentado en el mes de marzo 105% más autos que el año pasado, y el índice de la construcción que mide el despacho de insumos de la construcción creció 24% en el primer bimestre. Y bueno, si esos sectores se mueve casi todo. El fin de semana largo ha sido, casi todo el mundo comenta que muy bueno desde el punto de vista turístico. Se está produciendo el fenómeno que yo llamo el desencanute, así que yo creo que claro, la gente que compró, todos esos dólares que se vendieron en la época de los $10.000 que vino después de las PASO, Sí. esos dólares se vendieron a 70 pesos. Entonces el tipo que compró, el tipo que dice, bueno, ¿cuánto me cuesta irme con mi esposa a 4 días a Villa General Belgrano o a Las Cumbrecita? Y bueno, de, pude hacer los 4 días con $120 por día, de los $120 de antes, digamos, ¿no es Claro. cierto? Aunque ahora sea mucho más en pesos, pero son los $120 que le costó a él. Ujú. Así que
evidentemente hay una sensación de que todo está más barato en dólares y entonces la gente comenzó el desencanute y eso mueve la economía. En el medio están todos los discursos incendiarios que vienen de la doctora y del Instituto Patria, que no ayudan en nada, para nada, no sirven para nada, complican todo, porque, digamos, a Guzmán le venía yendo muy bien en Washington, hasta incluso el Banco Mundial le había prometido a Fernández que si arreglaban con el fondo nos iban a mandar 2.033 millones de dólares de créditos pendientes. Bueno, hay gestiones en el G20 para que no se pague por este año, no se paguen deuda de países en desarrollo, que mientras dure la pandemia haya perdones de deuda. Todo le venía bien hasta que llegó el momento del el Departamento de Estado, bueno, con Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, y con Biden las cosas no andan bien, evidentemente, ¿no? O sea, y encima si se los insulta desde acá y se los acusa de todos los males, obviamente que así no se puede progresar. Pero venía bien la negociación, yo creo que ya más o menos habían acordado que el primer pago era en el 2023, que era muy difícil cambiar los plazos y las tasas para la Argentina, porque ya había tenido demasiados privilegios en nuestro país cuando le dieron tanta plata. Sí. Así que bueno, pasa todo, yo creo que pasa todo para después de las elecciones, pero hay acuerdo, digamos, un acuerdo formal, digamos, no un acuerdo verbal, no escrito. Ellos, porque nosotros somos socios, nos van a dar 4.300 millones de dólares de un sistema que se llama Derechos Especiales de Giro, que ahí nosotros tenemos que elegir si lo podemos poner como reservas, aumentaría fuertemente el monto de las reservas líquidas. Ciara y SEC, o sea, los aceiteros y los cerealeros, se declararon 2.700 millones de dólares en marzo, una cifra casi récord. O sea que digamos, hay dólares, hay más dólares que antes, está mucho mejor la negociación con el fondo. Y yo digo que el mundo económico argentino, la gente que se levanta y labura todos los días, ya no le da más bola al ministro de Justicia, a las acusaciones de los jueces, a los discursos incendiarios, al agarrame que te pego, ¿no? Todo esto que vimos en el mes de marzo, todos discursos incendiarios que después se apagan con un sifón de soda, ¿no? Yo creo que lo que hay es un crecimiento de la economía por rebote, por desencanute y muy poca bola de la gente que trabaja y produce, que quiere recuperar sus ingresos, la plata perdida durante la pandemia, muy poca bola a los incidentes políticos. Se habla de que cambian las elecciones, a la gente le importa muy poco eso, no son cosas que a la gente le interese, ni el tema judicial, ni la situación de la doctora. Eso la gente sale y labura porque no tiene otro remedio y por eso no hay más autos nuevos. Tienen que aumentar la venta de autos usados porque no alcanzan los autos nuevos para entregar. Eso quiere decir que la economía se está moviendo, ¿no? O sea, obviamente que todo esto es en un contexto inflacionario porque no hicieron nada para sacar el billón de pesos que se emitió durante la pandemia, durante el año pasado. Ahí quería ir. Ahí quería ir. Las expectativas son buenas, los parámetros, digamos, son buenos. Ahora, el tema es del impuesto, el impuesto tan grande que termina siendo la inflación. ¿Cómo paramos un poco eso? Bueno, la inflación se acelera inicialmente por la suba de precios de los commodities. La suba del maíz y la soja impactan sobre el precio de la carne, el precio del pollo, bueno, y comienza toda una escalada, ya se veía venir desde el mes de septiembre. Hay precios internacionales que han subido 120% en términos de dólar, como el precio del aceite de girasol. O sea, se incorpora un poco de inflación importada y no se hace nada para resolver el problema de la inflación local. Por eso tenemos ya 3 meses de inflaciones de 4% seguidos, y eso es muy malo, no se cumplen el gobierno que venía ajustando el dólar hasta marzo, hasta febrero, al ritmo de la inflación
corriente, digamos, hubo 38% de inflación y el gobierno costó el dólar el 38%. Bueno, a partir de febrero empieza a atrasarlo al dólar y empiezan los problemas, ¿no? O sea, porque, bueno, se suponía de que iba a haber en mayo un acuerdo con el fondo, eso no va a pasar porque no va a pasar, ya está visto que esta gente no quiere hacer eso ante las elecciones, tiene miedo a perder las elecciones, pero como yo veo que desde después del discurso del 24 de marzo de la doctora, el gobierno está haciendo el curso acelerado de recule, ¿no? Está empezando a recular con mucha calidad. Se Y recula con mucha calidad, velocidad. ¿no? Sí, y con mucha velocidad. Así que, bueno, y eso se nota claramente, que, bueno, en lo que le dijo la doctora a Horacio Rodríguez Larreta por el secuestro del padre, en el intento con Jorge Macri y con este muchacho Ritondo en el patio de las Palmeras, después con ahora el sincericidio de Massa, que se produjo el día lunes. Bueno, se nota que está en el arte del recule, ¿no? Vamos a ver en qué termina eso. Guzmán ya en un programa por la CNN dijo que él ya más no puede hacer, ya que la parte técnica ya está conversada, que lo que hay que hacer es ajustar las tarifas, no pasarse de 1,7 del PBI de subsidios públicos por tarifas atrasadas, y bueno, que ahora es un problema geopolítico. Y la respuesta de Blinken, del secretario de Estado de Estados Unidos, nos manda a pasear, prácticamente nos manda a pasear por todos los insultos recibidos. Por un lado nos invitan a la reunión por el clima y por el otro lado nos dicen que para la Argentina ni lástima siquiera, ni salud. Ahora que dijiste salud, ¿qué pasa si, bueno, como pasó en otros lugares del mundo, todo explota? Y hay que sí o sí cerrar, digo, porque ahora están barajando, están estudiando, entonces la presión de la gente, que si cerramos a la noche, que si cerramos desde las 10, desde las 11, desde la 1. Está bien, pero digo, si esto empieza a colapsar por la segunda ola y por las deformaciones de las cepas y demás, no va a haber mucha opción, ¿no? Ya lo vimos, aparte, lo vimos en Italia, lo vimos en Francia, lo vimos en Alemania, lo vimos en Inglaterra. Digo, no es que no sabemos y bueno, en una de esas. No, eso puede suceder. Si eso sucede hoy, el Estado tiene, al margen del presupuesto, ¿no? Hoy el Estado tiene para un IFE nuevamente o para algún plan que vos digas, che, bueno, la verdad que aquel que no hay forma de que salga porque realmente está todo tan restringido y no hay forma de que produzca, no lo dejemos en la vía. Bueno, yo creo que va a haber los Repro 2 para las empresas que no puedan trabajar como corresponde, eso ya más o menos se anunció. Sí. Y si llega a haber un IFE, va a ser un IFE muy moderado, muy acotado, ¿no? Y sobre la predicción de cuánto se puede cerrar, yo creo que ahí va a primar lo que la gente quiera hacer, porque la gente se va a resistir a cerrar. Sí. Yo creo que va a ser muy difícil. Que bueno, que a los restaurantes le digan, va a tener que cerrar a las 10 de la noche. Y, viste, pensar que lo van a cumplir. Además, es muy difícil demostrar que cerrar a las 10 de la noche un restaurante contra cerrarlo a las 12 va a cambiar el índice de contagio, ¿no? Sí. Lo vemos con las canchas de fútbol, no entra la gente a las canchas de fútbol y después están todos afuera del estadio, todos juntos, amontonados, sin barbijo y tocando el bombo. Entonces, me parece que lo que ya los epidemiólogos digan, que por supuesto nosotros no somos Alemania. En Alemania Merkel dice, tírense a la pileta y se tiran a la pileta todos, aunque haga frío. Acá en Argentina, y más con el rebote de la economía, o sea, que se está produciendo, ¿no? Sí, Hace 6 meses que la economía está rebotando y la gente volver atrás, todo eso, francamente lo veo muy complicado. Me parece que vamos a tener que aprender a cuidarnos con pocas restricciones, con las cumplibles, digamos, las razonables. Porque no va a haber posibilidades de cerrazón de fase 3, esa clase de cosas como se habla. Me parece
lo veo muy difícil, ¿no? Salvo que, bueno, haya un colapso hospitalario y todo eso. Pero como los que se enferman mayormente ahora son más bien jóvenes, porque sí es cierto, crecen los contagios, pero la ocupación de terapias intensivas no ha crecido sustantivamente. Así que yo creo que hay mucho más descuido y por supuesto mucho más libertad de movimiento en la gente joven, que saben que va a ser una gripeciña, en el caso de que les agarre, y bueno. No sé, porque Bueno, la de nosotros Manaos los no es viejitos. tan así, ¿eh? Sí, sí, por eso. Bueno. Ya si viene otra pandemia distinta, con una cepa mucho más, bueno, allá ahí los economistas es poco lo que tenemos que decir. Claro. Agarrémonos y bueno, y el expediente va a ser pasar 4 meses a pura deuda, ¿no? Ujú. Para eso Guzmán hizo un gran trabajo, hay que reconocérselo, el trabajo de reprogramación de la deuda interna estuvo bien hecho, de la interna, Sí, de la sí, deuda en pesos. sí, sí, Él, sí. él renueva lo que tiene que renovar y encima se endeuda más en pesos para juntar plata y para no tener que pedirle por ahora al Banco Central. Así que bueno, vamos a tener que hacer una combinación muy parecida a la del año pasado, ¿no? Ujú. El problema es que se caiga mucho la recaudación tributaria y ahí donde entra lo de la cerrazón, ¿no? O sea, Sí. si la cosa es muy grave y se cierra todo y la gente por precaución no gasta, ahí cae entonces la caída de la recaudación, ahí ya no hay con qué darle, porque evidentemente una cosa es que vos tengas que acomodar un poco el ingreso de la gente afectada por la cerrazón y para lo cual tomás 200.000 millones de deuda y emitís 200.000 millones de pesos por 4 meses para pasar el momento, y otra cosa es que se te caigan 300 lucas la recaudación por Claro. mes, ¿no? Porque se Sí. te dio todo, porque la gente dice, no compro más, no compro más auto, no construyo más, paro las obras, porque no sé qué es lo que va a pasar y no sé si de aquí a 6 meses voy a estar vivo. Ujú. Entonces, bueno, ahí los economistas es poco lo que tenemos que decir, es una catástrofe. Sí, sí, Pero por lo sí. que se ve de las economías, por lo que se ve en Europa también hubo un problema muy serio por el atraso en la vacunación. Europa tiene el 14% de la gente vacunada. Están Ujú. casi tan mal como nosotros, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En Estados Unidos en marzo se crearon 1 millón de puestos de trabajo nuevos. De los Ujú. perdidos, por supuesto, ¿no? Sí, Se habían sí. perdido antes. Sí, por supuesto, Pero sí. en marzo se recuperó 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos. O sea que es La, muy la, difícil hacer pronósticos sobre eso. sí, pero la rueda está volviendo a funcionar. Ahora, ¿está muy planchado el dólar? No, el dólar está al nivel de la inflación esperada, digamos. Y si vos mirás cómo funciona la tasa de interés en los bancos, está todo en línea. No hay problema. El dólar se ha devaluado, el peso se ha devaluado 40%, la tasa de interés del descuento de documentos, por ejemplo, que es una tasa normalmente alta, está en el 41%, el Banco Central paga 38% por las LELIQs, está todo más o menos alineado, no se puede criticar eso. Los que hablan de que va a explotar, eso ya está, ya pasó, no explotó. Por ahora no explotó. Si no viene un COVID que destruye todo, no va a explotar Total, nada, no va a haber si viene hiperinflación. no lo vamos a ver porque nos va a llevar puestos a todos. Sí, sí, no, bueno, no, ustedes que son jóvenes, no creo. A mí que soy viejito probablemente me lleve la parca, pero a ustedes que son jóvenes, este, pueden. Pero sobre eso yo diría, es cuestión de grado, ¿no? Es cuestión de grado. O Sí, sea, nosotros tuvimos que cerrar el año pasado de una forma dramática porque el sistema sanitario no estaba preparado para nada. sí, señor. Entonces hubo 6 meses de lo que llamaríamos, entre comillas, cierre al cohete. Hasta que en julio se dieron cuenta, bueno, che, no es para tanto esto. Porque con las camas que tenemos ya más o menos la bancamos. Entonces por eso la economía desde octubre Sí, viene bueno, remontando rápidamente. pero en julio dijimos no es para tanto porque de marzo a julio agregamos camas. Porque si en julio hubieses tenido Claro, bueno, la bueno, misma cama sí. que en marzo, sí es para tanto, ¿eh? Bueno, obviamente se duplicó el número de camas, es obvio. Por Ujú. eso ahora hay la mitad de ocupación de la terapia intensiva o el 60%. Si no Ujú. hubiera pasado eso. Sí, Pero sí. bueno, ahora respecto a lo que viene, yo creo que es todo cuestión de grado.
¿no? O sea, Sí. es más que seguro que si lo que vemos o que ocurre es cada vez peor, tomaremos las precauciones del caso cada uno individualmente, más allá de lo que diga Rodríguez Larreta y Kicillof, o Schiaretti acá en Córdoba. Tomaremos nosotros las precauciones Ahora, de no contagiarnos. ahora que lo nombras a Schiaretti, ¿cómo está Córdoba en todo este escenario? Bueno, relativamente bien. Yo lo veo al gobierno haciendo todavía mucha publicidad, empezando obras nuevas. Han renegociado la deuda con los acreedores externos de una manera bastante eficaz. Fue muy criticado por el Instituto Patria, pero la verdad que ha sido una renegociación impecable, en tiempo y forma. Bueno, las provincias en este momento están recibiendo mucha plata Ujú. por recaudación, ¿no? Y eso que las retenciones no se coparticipan. Sí. Pero yo no la veo mal a la provincia, no la veo mal en comparativo. Sí, Obviamente, en todos este estamos contexto. pero digamos, la cosecha no ha sido tan mala como esperábamos y el turismo ayuda bastante. Obviamente no está el turismo rico de los que Ujú. vienen del exterior, que traen unos dólares, pero me parece que dentro de todo los equilibrios están bastante razonables y bueno, yo le criticaría a Schiaretti que haga más obras y menos publicidad, ¿no es cierto?, con la plata que tiene. Ujú. Digamos, pero lo veo que empiezan obras, que están en acción, no se quedan quietos. No me parece que sea una provincia con un problema mucho más manifiesto que, bueno, yo siempre dije, Córdoba es una provincia relativamente fácil de gobernar porque tiene de todo, tiene prácticamente todos los sectores, casi todos están funcionando, por supuesto la hotelería y el turismo a media máquina, el transporte de larga distancia a media máquina, pero digamos, pero ya la economía está rebotando, ya se sabe que con el rebote del mes de enero-febrero a nivel nacional, y supongo que acá en Córdoba también, que comparo enero y febrero porque ya Sí, marzo es comparar con un mes malo del año pasado, no tiene sí. sentido hablar de marzo contra marzo, porque el Ujú. marzo del año pasado fue 25% abajo, entonces cualquier cosa que comparéis contra marzo del 2020 va a dar siempre bien. Y sí. Pero comparando enero-febrero, ya uno puede asegurar un crecimiento, una recuperación de 6 puntos del PBI en un contexto inflacionario. Pero bueno, tampoco es cuestión de subir la tasa de interés y hacer un plan antiinflacionario mal hecho. Ahí sí yo le veo a Guzmán que si él no puede convencer al Instituto Patria y a la doctora de hacer un plan económico como la gente, porque oportunidad tiene ahora, ¿eh? ¿Mm? Hoy con la reserva disponible, usted podría hacer una convertibilidad a 112 pesos por dólar. 112 pesos por dólar. Sí. Pero si agarra los 4.300 que le da el fondo de regalo simplemente por ser socio del fondo, por esta emisión de derechos de giro, y pone eso en la reserva, el valor de la convertibilidad baja 100 pesos por dólar, que está a 8 pesos del dólar comercial. Sí. O sea, si ellos quisieran hacer un plan económico y en lugar de pretender ganar las elecciones atrasando las tarifas públicas, controlando los precios, haciendo todo eso que todo el mundo sabe que puede salir mal o que va a salir mal, en lugar de eso hacen un plan, yo creo que tendríamos una situación bastante mejor. En eso yo le saco el sombrero al ministro Guzmán porque veo que él quiere hacerlo, lo dice incluso, que quiere hacerlo. Lo que pasa es que la política es la política y ahí está el doble comando que Sí. no se sabe qué clase de comando es. Sí. Porque también, insisto, es un doble comando que grita mucho, pero también después recula. Sí, sí, a ritmo acelerado. Jorge, Claro. se nos fue el tiempo, pero la verdad que siempre es agradable hablar con vos porque desde algún lugar ves el vaso medio lleno y en realidad nos sacás parte de la incertidumbre que nos genera la situación diaria y cuando uno merma la incertidumbre también se van los temores. Entonces me parece que de eso se trata, ¿no? La economía se mueve por percepciones y se mueve por confianza. Y escuchando gente como vos que da confianza, que no es un tirabomba, sino que dice, por este lado vamos bien, por supuesto pueden pasar estas cosas, pero estamos bien,
se está moviendo, se puede proyectar, la gente está empezando a gastar. Así que bueno, entre tanta incertidumbre y entre tanto tirabomba, como decís vos, la verdad que está bueno escucharte. Pero el mérito no es tanto de que uno quiera ver el vaso medio lleno. La gente está queriendo llenar el vaso. Está bien. Esa es la verdad de la milanesa. La gente está haciendo una pelea por recuperar ingresos, por recuperar calidad de vida, por recuperar expectativas. Están mejorando los índices de consumo. La gente, por prepotencia de trabajo, como decía Roberto Ar, Sí. está cambiando la economía. La gente lo está haciendo. Por eso que es cuestión de salir y mirar. Ujú. Sí, Hay un montón de negocios nuevos acá en mi barrio. Hay negocios nuevos por todos lados. Y uno dice, ¿dónde sacaron la guita estos tipos? Y bueno, son aquellos dólares que se vendieron en la época de los $10.000, que se vendieron a 60 pesos. Y ahora el tipo dice, bueno, ¿qué hago con esto ahora? Hace 4 meses, hace 5 meses que el blue no se mueve. ¿Qué me voy claro. a quedar sentado mirando los dólares? Entonces la gente sale y quiere mover la economía. Y no le da bola a la política, No. ni a las cuestiones judiciales. La gente está trabajando, se nota, o sea, basta, yo salgo poco porque soy viejito y estoy con mucho cuidado, pero cuando salgo veo una actividad económica casi normal. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por también saber leer lo que la ciudadanía necesita y lo que está pasando, ¿no? En esto que vos decís. Y es cierto, uno lo ve en el tráfico, lo ve cuando sale, siempre con todos los cuidados, pero se está moviendo la economía. Por supuesto. Gracias por invitarme. No, por favor, sos de la casa ya. Muchas gracias. Ya lo escuchamos en Garamo. Es la gente la que está moviendo todo ese andanaje que genera el trabajo. Me quedo con esa frase, ¿no? Es la gente la que está saliendo, la que lo está intentando, la que lo está peleando. Y es la política la que lamentablemente la está embarrando. Sí, ya sé, ustedes me dirán, ¿tenés un programa político? Sí, sí, pero justamente porque tengo un programa político, qué pena que, que la política en sí y la mayoría de los dirigentes no puedan ver cuál es la real necesidad de la gente. Qué pena que muchos argentinos hayan vuelto a decir que la salida es Ezeiza, cuando tantos otros creemos que no, que la pelea es acá y que depende de nosotros, sin la política, por una economía mejor y por una política que nos incluya a todos junto con la economía. Buena semana, buenas noches.